Bueno, quiero comenzar dando las gracias a las autoridades de Puebla de Don Fadrique y de otras poblaciones, a los organizadores de este coloquio por la iniciativa de Albelal y del coloquio y de este en concreto, y también a Dietmar, de hecho, porque fue interactuando con él hace ya casi 10 años que supimos de Albelal, supimos de esta iniciativa que cuadraba perfectamente con nuestras aspiraciones y la visión que teníamos desde Alicante de lo que tenía que ser una restauración socioecológica integrada en la sociedad. Y pues visitando en su momento con Santiago y con Cristóbal y la Junquera, pues tuvimos esa aspiración también de hacer algo parecido y de expandir este tipo de modelo en otras partes de España y en otras partes de Europa también, ¿no? Creemos que es un modelo muy exitoso. Vengo aquí más a aprender, de hecho, o sea que es un doble beneficio porque me interesa muchísimo ver cómo ha evolucionado en estos casi 10 años el proyecto, y me interesa de cara a replicarlo, a promoverlo y replicarlo en España y en Europa. Yo soy Jordi Cortina, no lo he comentado, soy catedrático, como han comentado Pipo, de la Universidad de Alicante, catedrático de Ecología. Hace ya 30 años que trabajamos en restauración ecológica, a lo tonto, y desde hace unos años soy presidente de lo que sería la Sociedad Europea de Restauración Ecológica. Entonces, en calidad de este puesto, me pidieron que os comentara acerca de la ley europea de restauración de la naturaleza y también de la investigación que estamos, una parte de la investigación que estamos llevando a cabo en el sur de Alicante y en el sur de Valencia, que como veréis está muy conectada en filosofía con la filosofía de los cuatro retornos, la filosofía de Albelal. Para quien no lo conozca, presentaros o recordaros, si lo conocéis, las dos directivas de la naturaleza actuales que están rigiendo, que generan el marco legislativo por el que nos movemos actualmente en Europa, en naturaleza, la directiva Hábitats y la directiva Aves. No voy a ir en detalle en ellas, tampoco soy un experto de esta materia, pero sí que son las dos directivas que hasta ahora pues, han definido la red Natura 2000, las zonas protegidas y toda la protección de hábitats y de aves en toda Europa y especialmente en España, es decir, de una prevalencia de una superficie de territorio enorme comparado con otros países europeos. Y destaco estas dos directivas porque van a condicionar mucho lo que les voy a comentar ahora de la Ley Europea de Restauración de la Naturaleza, que se ajusta o deriva de alguna manera de estas directivas. El estado de la naturaleza en Europa en general no es bueno, no voy a incidir más. Le comentaba hace unos pocos días en clase, les comentaba la crisis de los recursos de fósforo. Es otro de los problemas que tenemos. Se van a acabar en pocas décadas, no son renovables y habrá que sacar fósforo de algún lado para mantener los cultivos. Y me decía un alumno, otra crisis, ¿no? Claro, les vamos repitiendo que si el clima, la pérdida de biodiversidad, pero es que no es para frivolizar, es así. Es decir, cuando Gutiérrez, el presidente de Naciones Unidas, dice que le presentan el informe de IPCC, dice que es el informe más devastador que ha visto en toda su carrera profesional, es por algo, ¿no? Es decir, tenemos una crisis ambiental y en Europa también muy aguda. Y una muestra de eso es este informe que tenemos aquí, a disposición de todos, que es el informe de la naturaleza, sobre el estado de la naturaleza en Europa. Y esto es relativo a las mejores zonas, las zonas más protegidas, esta red Natura 2000 en Europa. Y como ven, tanto para el estado de las aves, aquí está clasificado en función de si es un estado favorable, aquí denomina bueno, o deficiente o malo en amarillo y rojo. Y como pueden ver, incluso estas zonas, que son las joyas de la corona europea, pues no se encuentran en buen estado. Es decir, nuestra red Natura 2000, nuestras mejores zonas protegidas, nuestras mejores naturaleza, no está en buenas condiciones. Va evolucionando, pero muy lentamente. Ahí tienen más detalles sobre qué tipo de hábitats están en mejores o peores condiciones. No es el objeto ahora, simplemente destacar que no tenemos una naturaleza, con todas las excepciones, y comentaba, ¿no?, de la Sagra. Evidentemente tenemos zonas increíbles, pero tenemos que conservarlas, tenemos que mejorarlas, porque en muchos casos, aún queda mucho terreno por recorrer.
En España la situación no es muy diferente. Fíjense, el 8,9% de los tipos de hábitats de interés comunitario están en un estado favorable. El resto o no lo están o están en un estado desconocido. Por ejemplo, en sistemas marinos, en la mayoría no sabemos en qué estado se encuentran. Y así consecutivamente, en cuanto a los hábitats, en cuanto a las especies o en cuanto a la funcionalidad. Ya no solo desde una perspectiva de la biodiversidad está intrínsecamente ligada a nuestro bienestar, es decir, no hablamos de biodiversidad solo por el interés naturalista, cultural o así, hablamos de una biodiversidad que va ligada al funcionamiento de los ecosistemas. Si no hay biodiversidad, no están funcionando correctamente y no nos proporcionan los servicios que nos podrían proporcionar. Y la superficie, como ven aquí, pues el mapa del estado del territorio, también disponible en la web para todos, que encargó el Ministerio en su momento y que ahora se está renovando, pues cerca de 10 millones de hectáreas que, que están degradadas, ¿no? o en degradación. Es decir, que hablamos de superficies muy extensas, dentro de las zonas protegidas y de las zonas y más allá de estas zonas. Y la tasa de restauración que hemos llevado a cabo hasta ahora es claramente insuficiente. Aquí hay dos problemas también. Otro informe que es encargado por la Comisión Europea y a disposición de todos, se pidió saber cuánto se estaba restaurando en Europa y si se podían alcanzar las metas que la gravedad de la situación requería. Y primera conclusión, no tenemos datos, lo cual es bastante sorprendente, hablando de Europa y toda la carga administrativa que tienen todos los proyectos. Ni de las reforestaciones de la PAC tenemos unos datos precisos sobre lo que se ha hecho y los ha dejado hacer. Eso es una asignatura pendiente. Pero aún con esa incertidumbre, de órdenes de magnitud a veces, con esa incertidumbre sobre la restauración que se estaba llevando a cabo, a la tasa actual, que serían estas barras negras, a la tasa actual apenas no llegaríamos a un 10% de lo que deberíamos restaurar para tener esas zonas de la Red Natura 2000 en condiciones. Es decir, claramente la tasa de restauración en Europa, la restauración obligada por ley, como las explotaciones mineras y restauración forestal y de otros tipos, la tasa es claramente insuficiente para alcanzar esas metas. Y el freno, esto es un estudio que realizamos hace unos pocos años, el freno para el progreso de la restauración en Europa, de acuerdo con la opinión de expertos, de hecho coincide con otros estudios que se han hecho a nivel mundial, el freno a la restauración no es un freno tecnológico, no es un freno ecológico, no es por falta de conocimiento ecológico, tecnológico, es básicamente, si miran las barreras, aquí es una ordenación de las barreras, desde las que se consideran más importantes, todas ellas, fíjense la diversidad de barreras que están frenando la restauración en Europa, de acuerdo a estos expertos. Los colores, no sé cómo lo ven ahí, de rosado o rojizo, es que es de extrema o de alta importancia. Están ordenadas estas barreras de más a menos, pero hay muchas que se consideran que son muy importantes, y si se fijan, las primeras son de carácter social, económico, ecológico, de compromiso político, básicamente, que está detrás de esto. Es decir, si no se había progresado suficientemente en Europa es porque no había habido una presión social, no hay una conciencia del potencial, de la situación de degradación y del potencial que tenemos con la restauración, y no ha habido una presión política y la coordinación política necesaria para acometer esas medidas, ¿no? Cuando entra la presidenta Ursula von der Leyen, que conocerán por los medios, cuando consigue la presidencia de la Comisión, una de las principales líneas que defiende, uno de los principales ejes de su actividad es la protección de la biodiversidad. Bueno, que hay algunos datos anecdóticos, pero la Comisión, desde el momento de la entrada de esta presidencia, se ha propuesto la biodiversidad, la recuperación de la biodiversidad y del estado de la naturaleza como una de las líneas principales de actuación. Y uno de los ejemplos, hay más políticas, más leyes relacionadas con esto, pero uno que nos afecta especialmente y personalmente es el de la Ley Europea de Restauración de la Naturaleza. Esta es la primera propuesta de ley que se hace a nivel mundial a esta escala. Es decir, es la primera ley multinacional que involucra a un colectivo considerable de países con un compromiso específico de restauración ecológica. Y eso no había pasado nunca en España tampoco. En España tenemos una historia de restauración brutal. Es decir, hemos
luchado contra la desertificación durante siglos, si no milenios. Tenemos un acervo de conocimientos increíble. Tenemos una comunidad de restauradores especial, es decir, comparado con otros países europeos, grupos de investigación, el tercer sector, ¿no? ONGs, fundaciones, etc. Increíble, pero nunca habíamos tenido una legislación específica sobre restauración ecológica. La restauración ecológica siempre había sido el efecto colateral de otras políticas, de políticas agrícolas, a veces forestales o de otro tipo. Es la primera vez que tenemos la posibilidad de tener una legislación específica para recuperar, dentro de lo posible, los ecosistemas degradados. Esta propuesta, no voy a entrar en los detalles legislativos o administrativos, pero esta propuesta la presenta la Comisión Europea en junio de 2022 y está siguiendo todo el proceso, lento proceso y concienzudo proceso de alegaciones y de reescribir solo, si no recuerdo mal, en el Parlamento el número de alegaciones era como de 3.000, una bestialidad, lo cual es bueno también porque es una manera de que se vea la importancia de este tema y de la implicación de la sociedad en ello. O sea, en ese sentido es muy positivo. Sigue su curso y el día 9, hace apenas una semana, un poquito más de una semana, después de todo un proceso, el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Parlamento han llegado a un acuerdo de una propuesta que ahora debe ser votada en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento y en el Consejo, y en el mejor de los casos vería la luz a principios de 2024. Es decir, cabe la posibilidad, ahora más elevada que en toda esta fase que hemos tenido hasta ahora, de que en enero de 2024 tengamos una ley europea de restauración que es una ley, por lo tanto, no es un reglamento o una directiva, es una ley, por tanto, se traslada directamente a la legislación española. Los Estados miembros, si no se modifica, tendrán 2 años para desarrollar sus planes nacionales de restauración con toda una serie de criterios que están recogidos en la propia ley, que es muy concienzuda. La definición que hace de restauración ecológica en esta propuesta de ley, como les decía, es muy ajustada a las directivas de la naturaleza europeas. Entonces habla de tipo de hábitat, ¿no? de proceso que se contribuye activo o pasivamente a la recuperación del buen estado de un ecosistema, de un tipo de hábitat para que alcance el mejor estado posible, etc. Hace referencia al hábitat de una especie o a las poblaciones de especies que está en armonía con la legislación, esta potente legislación que ya teníamos, pero que no era de carácter vinculante hasta ahora. Creo que vale la pena enfatizar también, porque también ha habido información de todo tipo alrededor de esta ley, en esta discusión, no siempre sentada en bases científicas o en evidencias científicas, que se pretende una restauración de cara y a favor, como comentaba antes, ¿no? A favor de la sociedad. Es decir, en diversos articulados de la ley y en el contexto mismo de la Unión Europea se habla de servicios ecosistémicos, se habla de beneficios socioeconómicos, de utilizar un sistema de contabilidad que está de acuerdo con el sistema de contabilidad económica y ambiental de Naciones Unidas, que tiene en cuenta esos servicios ecosistémicos y que pretende una transformación económica y social, es decir, no solo una restauración de los ecosistemas, sino contemplando el desarrollo de las sociedades que dependen directa e indirectamente de eso, es decir, del bienestar de esos ecosistemas, de que funcionen bien y que nos rindan el máximo de servicios posible, depende básicamente nuestro bienestar, como acabamos de ver con la pandemia. Recuerden que la pandemia era un origen zoonótico y el 90 y pico % de las pandemias son zoonóticas, y en esas pandemias tienen una parte muy importante la gestión de la naturaleza que hacemos. La pandemia estaba muy prevista, sabíamos que eso podía ocurrir y puede ocurrir de nuevo en cualquier momento, y tiene una base de mala gestión de la naturaleza en el fondo, además de evidentemente muchos otros componentes. Esta definición de restauración que integra, que tiene una perspectiva como Alvear, una perspectiva holística en el sentido de integrar sociedad y naturaleza, es una restauración para la gente y para la naturaleza, cuadra muy bien con la definición de restauración ecológica que hace la Sociedad de Restauración. Lejos de considerar que la restauración tiene un objetivo único, que es la recuperación de un estado prístino de la naturaleza, donde se ha excluido la actividad humana,
Eso no tiene cabida en Europa, ya no solo en España, no tiene cabida en Europa. Es que no tenemos apenas esos ecosistemas prístinos en Europa. Es otra cuestión, otra asignatura pendiente. Deberíamos tener algunos ecosistemas viejos en España, algunos bosques viejos, bosques maduros, ¿no? También, ¿no? Pero no todo puede ser así. Y no todo debe ser así, porque tenemos ecosistemas, y no es casualidad que esté ahí como online, esta diapositiva la he utilizado en otras presentaciones, tal como está ahora, es decir, no es circunstancial que lo haya puesto aquí porque vengo al coloquio como online, sino porque es un ejemplo de este tipo de ecosistemas en mosaico que hablaba Fernando antes, de esta generación. Pues igual no es necesario plantar, y tenemos tenemos más bosques que los que habíamos tenido en la península en toda la historia. Ahora hay que gestionarlos, y gestionarlos en un contexto nuevo. Tenemos una asignatura muy difícil, nunca nos habíamos encontrado en 2000 años en esta situación, de tener tantos bosques, de tener un cambio climático que está edificando el medio, de tener el abandono rural. Todo eso es nuevo. Tenemos que aprender a cómo gestionar eso. Tenemos que gestionar la naturaleza, pues creando, entre otras cosas, estos mosaicos de zonas forestales y no forestales, que sean más resilientes al cambio climático, a las sequías que nos están viniendo ya. Hemos tenido mortalidades masivas en Andalucía, en Murcia, en Alicante, de árboles, que sean resilientes frente a la sequía, resilientes frente a incendios. Los incendios es perturbación natural, va a ocurrir y es normal que ocurra esos incendios. Lo que no es deseable es que ocurran con esa frecuencia y con esa severidad. Eso sí que lo deberíamos gestionar de cara a futuro, y gestionar los montes. La Sociedad de Restauración Ecológica reconoce los ecosistemas que denomina seminaturales, que es la misma denominación que se utiliza en Europa, como posible ecosistema de referencia de la restauración. Es decir, estas dehesas que aparecen aquí, estos mosaicos, estos prados mediterráneos que en muchos casos se pierden porque son invadidos por zonas forestales, tienen un valor en términos de muchos servicios ecosistémicos o de biodiversidad enorme, y debemos también considerarlos a la hora de restaurar estos ecosistemas, o cultivos tradicionales con un valor ecológico enorme, la dehesa, por ejemplo, que debemos también incluir como referencia, como la llamamos en ecología de la restauración, ecosistemas de referencia, que son aquellos a los que queremos llevar el sistema que queremos recuperar, ¿no? La ley tiene unos objetivos generales. El primero de ellos es crucial, porque se refiere a que es una ley que establece objetivos legalmente vinculantes. Las directivas que les comentaba antes, la de hábitats y aves, no eran vinculantes. Los países miembros podían intentar llegar a esos objetivos, pero no recibían un penalti, por así decirlo, si no se conseguían esas metas. En este caso, se establecen unas metas que son vinculantes. Los Estados miembros tendrán que llegar a esas metas, y si no, justificar por qué no se ha llegado. ¿Es estricto? Sí, es decir, nos estamos autoobligando a cumplir esas metas, pero es que es la única manera de que podamos tener una contribución significativa en los plazos que tenemos que tener ese impacto. Es decir, si hablamos de secuestro de carbono, de aumentar el secuestro de carbono, la restauración es crucial. Los modelos que estamos utilizando para saber si somos capaces de reducir las emisiones y la cantidad de carbono en la atmósfera y otros gases de efecto invernadero incluyen restauración ecológica a nivel global, de ahí la década de la restauración, ¿no? O tomamos iniciativas a gran escala y a corto plazo, o se nos va de las manos. Es decir, las crisis de la biodiversidad, crisis climática y tal, pues vamos a entrar en situaciones ignotas, es decir, que no sabemos cómo va a responder el sistema Tierra, básicamente. Podemos superar umbrales en los que nuestra capacidad de predicción es mínima. Otro aspecto es que vamos a tener que desarrollar estos planes nacionales de restauración, y que se mantienen este objetivo general de al menos del 20% de las superficies terrestres y marítimas de la Unión restaurados de aquí a 2030, y todas las zonas que requieran restauración en 2050. Es un objetivo súper ambicioso, que es a la medida de la crisis y de la situación actual, y también a la medida de nuestras capacidades, como luego les indicaré. Además de estos objetivos overarching, estos objetivos generales, la ley tiene un articulado referido
a estas zonas afectadas por la directiva Hábitats y la directiva Aves, y eso es lo prioritario. Es decir, en el último redactado, el que se ha presentado ahora al Parlamento y al Consejo, se ha enfatizado la priorización de eso. Es decir, tenemos que hacer cumplir las directivas Hábitats y Aves. Tenemos que esos emblemas de nuestra naturaleza y de cuyo estado dependemos deben estar en buenas condiciones. Entonces, los artículos 4 y 5 hacen referencia a eso, y luego hay una serie aquí lo he denominado en nomenclatura de decisión multicriterio, niveles de aspiración, porque en otros contextos fuera de esta red Natura 2000, la propuesta de ley habla de medios urbanos, de ríos y llanuras de inundación, también de un artículo sobre polinizadores, agroecosistemas y bosques. En los artículos 4 y 5 hacen referencia a terrestres y marinos, y luego estos niveles de aspiración, es decir, en estos medios se establecen unas desideratas, unos indicadores que se deben superar en estos medios y solo en algún caso unas metas concretas de zonas restauradas o en restauración. Además, en la ley se mencionan una serie de sinergias con el cambio climático, con desarrollo rural, con energías renovables, etcétera, etcétera, que también habrá que tener en cuenta. La inversión que se pretende en los cálculos que ha hecho la Comisión Europea es enorme. Es un compromiso brutal de los países europeos, de los Estados miembros, para recuperar la naturaleza. Estamos hablando, en la estimación que se ha hecho, y solo para Natura 2000, porque no tenemos más datos. No tenemos datos, por ejemplo, para medios urbanos o para medios marinos, de los costes y los beneficios que puede representar. Estamos hablando de unas inversiones de 140.000 millones de euros en estas zonas protegidas, es decir, como mínimo estas inversiones para estos targets, para estas metas y estos artículos concretos. Estas inversiones pueden estar absorbidas o pueden ser parte de las inversiones que estaban ya previstas en biodiversidad. Es decir, de esas inversiones que ya estaban en el plan multianual de inversiones de la Unión Europea, ahí se introducirían estos presupuestos. Pero no solo eso, es decir, la ley pone un énfasis especial en la movilización de todo tipo de recursos, de inversiones, de entidades privadas, de ONGs, etcétera, para conseguir esos objetivos. Es decir, no va a ser suficiente la inversión pública para conseguirlo. De manera muy rápida, creo que no vale la pena, la ley está disponible en la web para quien quiera echarle un vistazo. No es un documento especialmente prolijo, tiene una evaluación de impacto y tal, enorme, larguísima, muy detallada, pero lo que es el articulado de la ley son poquitas páginas, está en castellano también. Las metas en el artículo 4, que hace referencia a estas zonas de la red Natura 2000 de sistemas terrestres, pues en el último redactado está en rojo, cada uno de los párrafos de los artículos. He puesto en negro lo que había sido la propuesta de la Comisión Europea y en rojo lo que hasta mi conocimiento no es público aún, que yo sepa, lo que se ha presentado ahora al Parlamento, pero por lo que sabemos, se ha suavizado algo las metas en este aspecto. El redactado también se suaviza para que sea menos obligatorio, por así decirlo, pero quedaría más o menos en esta situación. Hay una cláusula que ha despertado especial discusión, que es esta última, que habla del no deterioro, de la mejora continua y el no deterioro. En un momento dado la propuesta del Parlamento era eliminarlo completamente, pero finalmente la discusión entre las diferentes entidades europeas lo ha dejado con este redactado. Dice, en caso que sea necesario y justificado y aplicado por hábitats y especies para cada región de los Estados miembros, se podría permitir ese deterioro. Es un poco chocante que si invertimos para restaurar, luego permitamos un deterioro de esas zonas, un cambio de uso, tal, ¿no? Lo lógico sería que lo hagamos a largo plazo. No restauramos para tener resultados en 3 años, restauramos como en Alveral, para tenerlos a 20 años a largo plazo, ¿no? En marino es análogo, en medios urbanos el articulado, que yo sepa, no ha sufrido muchas variaciones, no es especialmente ambicioso en estas metas, define metas en espacio verde y en cobertura arbórea,
sin más, por los datos que tenemos, y luego les comentaré de dónde sacamos esos datos, no es muy ambicioso. En ríos sigue un poco la estrategia que ya estaba prevista de eliminación de barreras. Estamos hablando, sobre todo, ahí también ha habido mucha confusión. No estamos hablando de eliminación de infraestructuras de riego actuales, estamos hablando de eliminación de infraestructuras obsoletas. Es decir, en la mitad de las miles de infraestructuras que frenan la dinámica de los ríos en Europa no están funcionando. Habían funcionado en su momento, pero ya no lo están. En cambio, están teniendo un efecto negativo sobre la dinámica de estos ríos, sobre la pesca, sobre el flujo del agua, sobre los sedimentos que llevan para alimentar las playas, etc. Y hay unos objetivos concretos de eliminación de barreras, de al menos dejar 25.000 kilómetros en toda Europa libres de esas barreras transversales o longitudinales al flujo libre de los ríos. Hablamos también de agroecosistemas. Aquí ha habido unas modificaciones sustanciales del redactado. Se han reducido el número de indicadores. Se hablaba inicialmente de índice de mariposas, de alcanzar unos determinados niveles de biodiversidad de mariposas o de carbono orgánico en los suelos, o de espacios de alto valor ecológico. Y ahí se ha añadido que serían tomar las medidas necesarias para que eso ocurra. Los Estados miembros definirán, tienen libertad, hay mucha flexibilidad en estos articulados posteriores a la Natura 2000 para que los Estados miembros definan sus objetivos de acuerdo con su idiosincrasia, y ahí se dice que se tomarán las medidas necesarias y que al menos 2 de los 3 indicadores. Eso quiere decir que en muchas ocasiones el objetivo de mejora del alto valor ecológico, de creación de zonas, o lo que se pretendía originalmente, que era que las explotaciones agrícolas tuvieran un 10% de zonas de alto valor ecológico en forma de lugares marginales, setos, etc. Eso ha quedado eliminado de la propuesta actual. Hay otros indicadores, aves de cultivo, y luego ha habido una gran discusión, que en España nos afecta menos, sobre las turberas. Las turberas son esenciales para secuestrar carbono. La desecación de turberas que ha habido a lo largo del final del siglo XX, principios del XXI, ha sido terrible en términos de las emisiones de gases de efecto invernadero, y se intenta revertir ese proceso. No voy a entrar en detalle porque no es un tema que nos afecte a nosotros en España así a gran escala, pero bueno, en Europa sí que lo es. Entonces se ha suavizado para que esa rehumectación de las turberas se reduce la ambición, las tasas, y luego se permite que no sean privados, que no se obligue a los propietarios privados a rehumectarlas. Humectar quiere decir que son capaces de secuestrar más carbono, que es materia orgánica en las turberas que va quedando en medios anaerobios, encharcados, y no se oxida y se devuelve a la atmósfera. Luego hay una serie, se añaden en el articulado de 9, o en los párrafos del artículo 9, varios párrafos que hacen referencia a las obligaciones de los agricultores. Por ejemplo, se ha dejado por escrito que los fondos para financiar la restauración no deben provenir de fondos de la PAC o de pesquera, o de la política pesquera común, ni de otros fondos. Es decir, como una protección de los fondos dedicados a la agricultura, aunque es un poco una contradicción porque la PAC debería tener un pilar ambiental potente, o sea que se deberían promover más las sinergias que crear este tipo de barreras, pero evidentemente la discusión es más compleja que esto, o del tiempo que tenemos. Otra de las introducciones que es un poco extraña en la legislación europea es que se ha introducido un freno de emergencia. Si ocurriera algún acontecimiento imprevisible, excepcional o provocado, léase lo que ha ocurrido con la guerra de Ucrania, y la falsa idea, dicho por los expertos, de que eso podía amenazar la seguridad alimentaria, es decir, que debíamos frenar la ley de restauración porque eso podía comprometer la seguridad alimentaria de Europa, y creo que no es cierto. Pero se ha puesto una salvaguarda aquí, que si en algún momento ocurriera algo que pudiera comprometer la seguridad alimentaria, los espacios dedicados a agricultura, se podría frenar la aplicación de la ley de restauración durante un máximo de 12 meses y de manera justificada. Eso denominado así rápidamente como freno de emergencia, ¿no?
En cuanto a bosques, un objetivo general de mejorar la biodiversidad y luego de una serie de indicadores de los cuales he añadido que serían 6 de los 7 indicadores que hacen referencia. Fíjense que el articulado original en negro de la comisión o la redacción original era un poco extraña para medios mediterráneos. Hablaba de bosques con una perspectiva de estos bosques que les comentaba antes, de bosques viejos, ¿no? De bosques que tienen madera tumbada o madera en pie, como indicadores de calidad ecológica del bosque, porque crean microhábitats para determinados tipos de flora y fauna, porque secuestran carbono en la madera, etc. Pero eso puede estar en contradicción con la perspectiva, con nuestros bosques mediterráneos, que muchas veces son bosques regulares, bosques coetáneos, porque se han colonizado después de una perturbación, o porque en determinados sitios la acumulación de madera podría suponer un riesgo de cara a incendios. No es tan evidente, no es tan directa la relación. La Comisión también ha desarrollado unos estudios recientemente sobre este tema. Pero bueno, en caso de que eso pudiera ocurrir, se han añadido estas frases que tienen en cuenta este riesgo de incendios. Yo insisto en que estos dos medios, tanto en agroecosistemas como sistemas forestales, a mi entender, la ley de restauración supone una oportunidad enorme. Es decir, todos somos conscientes de los problemas que tenemos con los bosques, de que tenemos que gestionarlos en este contexto nuevo para nosotros, nuevo históricamente en el que nos encontramos y que necesitamos fondos para ello. No solo necesitamos involucrar a las comunidades, Albelal es un ejemplo perfecto de eso, de cómo hay que enganchar a la sociedad, no solo esperar que nos venga top-down de arriba las decisiones y los recursos, hay que actuar, todos tenemos que actuar si queremos alcanzar los objetivos necesarios. Pero estos fondos y estas intervenciones canalizadas de la manera que nos proporcionen el máximo beneficio son esenciales. O sea que tanto para agroecosistemas como para sistemas forestales, pienso que la ley ofrece unas oportunidades enormes, ¿no? Muy rápidamente, porque se me echa el tiempo encima. Desde la Sociedad de Restauración Ecológica intentamos acompañar en la política de estos, tanto a nivel europeo como a nivel nacional. Hemos colaborado con la Comisión Europea en la redacción de la propuesta y posteriormente, cuando nos lo están pidiendo y participando en diferentes foros que aquí se mencionan, pues aportando información para intentar conseguir la ley más razonable y más ambiciosa posible, haciendo divulgación, hemos hecho webinars a nivel nacional, a nivel internacional. Y a nivel nacional también hemos trabajado con el Ministerio para la Transición Ecológica, desarrollando unas directrices que aún son inéditas. Esto es un poco una... de hecho, bueno, aquí un poco dramático, pero no me está permitido presentárselo, pero se lo comento porque espero que ahora quede desencallado, ahora que se ha progresado con la propuesta de ley europea, tenemos unas directrices y criterios para la restauración ecológica que pretenden ser, que aquí algunos habéis participado en esto, porque ha involucrado a más de 100 investigadores a lo largo del año 2000. Bueno, de hecho 2022, llevan casi un año paradas esas directrices, que pretenden generar un marco, un embrión de la del futuro Plan Nacional de Restauración, y que entre otras cosas destacan pues muchas de las deficiencias que tienen nuestros proyectos actuales de restauración, como son la participación social, o como es el monitoreo, el seguimiento. ¿Cuántas veces nos hemos quejado desde los gestores o desde la población que un proyecto de restauración duraba 2 o 3 años? El gestor no tiene tiempo ni para evaluar lo que ha hecho y la sociedad dice, hostia, le aparecen aquí 3 años, me montan el pollo y desaparecen, ya no se sabe nada más y luego los árboles se mueren. Eso es lo que debería contemplar y lo que deberíamos mejorar a través de esa ley. Decía que es un challenge, un reto al que lo hemos hecho antes. Es decir, si miramos lo que hemos repoblado en el marco del Plan Nacional de Reforestación del 39 al 86, o en el marco de la política agrícola comunitaria, estamos hablando, las cifras de nuevo bailan, pero las mejores estimaciones que tenemos, hablamos de muchos millones de hectáreas. Y eso es decir, 6 millones de hectáreas, 7 millones de hectáreas, y eso es parecido, es de una magnitud parecida al esfuerzo que se nos pide ahora. Es decir, si esto los abuelos fueron capaces de hacerlo con mulas y con muchísimos menos medios técnicos y menos conocimiento,
pues sería triste que no lo pudiéramos hacer nosotros ahora. Estas son las cifras que hemos trasladado, estas son las cifras para España, en inversión, en beneficios también y en coste. Fíjese, estamos hablando de 31 euros por ciudadano y ciudadana, o sea que tampoco estamos hablando de mucho más. Pero sí, en España unos 1.500, 1.450 millones de euros de inversiones para unos beneficios en términos de servicios ecosistémicos que multiplican por mucho la inversión que se va a realizar. Incluso beneficios monetarios. No voy a entrar en detalle aquí, simplemente algo que ha comentado, destacar que los proyectos actuales de restauración pecan de muchos de esos problemas de monitoreo, de participación y tal, y que los gestores y las administraciones son conscientes de eso, es decir, que lo que pretendemos es no poner más peso administrativo con estándares, por ejemplo, de restauración. En la sociedad estamos abogando por el uso de estándares de buenas prácticas que tienen en cuenta todos esos problemas, la duración, el monitoreo, la participación, la integración de indicadores socioeconómicos, etcétera. No es para poner más peso administrativo, porque es nuestra faena desde el despacho, sino todo lo contrario, es para darle más significación a los proyectos de restauración y para permitir a los gestores trabajar en unas condiciones más cómodas, donde se financie esa participación, se financie el monitoreo y se financie proyectos a largo plazo como el del Albelal. No entro más en detalle, hemos desarrollado también con WWF unos estándares para la restauración de sistemas forestales mediterráneos que van a ver la luz, ya están acabados y los vamos a presentar en sociedad en breve. Con Albelal también y con Commonland hemos colaborado para desarrollar documentos como este, donde se destaca la importancia de la aproximación holística y la escala grande de paisaje. Y también muy rápidamente os voy a comentar un poco de la investigación que estamos llevando a cabo, que es muy paralela al caso aquí del altiplano en el sur de Alicante, y como una parte, una propuesta de una estructura multiescalar de priorización. Es decir, ahora nos vamos a encontrar con unos requerimientos de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, de que hay que desarrollar una determinada restauración en los espacios. Esa restauración, esos mapas, eso genera una priorización, habrá unas zonas donde habrá que intervenir de forma prioritaria porque lo manda la ley. Luego habrá otros componentes si queremos incluir, por ejemplo, beneficios económicos, queremos incluir cambio climático, secuestro de carbono, conectividad, energía, etcétera. Son capas que deberemos incluir en ese modelo multicriterio, pero eso va a ser un modelo multicriterio que afectará a todo el Estado y que debemos aterrizar a escala local. Trasladar esos modelos hechos a escala de todo el territorio europeo o nacional a escala local podría generar aberraciones, entre otras cosas porque no tenemos unas cartografías suficientemente precisas. Debemos bajar la escala y desarrollar modelos de priorización y modelos de acción a escala también local en colaboración con los actores locales. Eso es lo que hemos hecho en los últimos años en el sur de Alicante. Esta es la zona, se llama demarcación forestal de Crevillente, que es todo el sur de la provincia. Hemos trabajado voy a pasar rápidamente esto. Hemos trabajado con una plataforma de actores de la zona que incluye desde la industria turística como en Albelal, ¿no? No tengo que descubrir nada aquí porque es una situación muy parecida, es un medio muy heterogéneo con presión urbanística, turismo, agricultura de alta producción, etcétera, zonas protegidas, marismas, zona costera, una zona muy compleja con una gran heterogeneidad de cubiertas, de usos del territorio, de tipos de paisaje, y trabajando con plataforma de grupos de interés hemos identificado cuáles eran las prioridades para la gente, para la restauración, cuáles eran los servicios que la gente percibía que estaba obteniendo de esos ecosistemas, qué valor le daban a todo esto, y a partir de esta información, y bueno, siguiendo todo un proceso de interacción con estos grupos, hemos elaborado unos mapas de efectividad potencial de la restauración que está basada en el suministro de servicios ecosistémicos, servicios como flora melífera, plantas medicinales, secuestro de carbono, regulación hídrica para la prevención de inundaciones, reducción de la vulnerabilidad a incendios, etcétera, etcétera, un listado enorme de servicios percibidos por la sociedad.
Hemos evaluado también los costes potenciales de la restauración y la relación coste-efectividad para identificar aquellas zonas donde puedo obtener más resultados, más efectividad con la mínima inversión, y también preguntado directamente a la gente cuál es vuestra prioridad, y a veces era ecológica, como yo creo que la prioridad es restaurar humedales, y a veces era, pues yo creo que la prioridad de la restauración y de estos planes nacionales debería ir a las zonas con más vulnerabilidad social o con mayor desempleo. Algo tan simple como eso y tan legítimo también como eso, si se van a utilizar fondos de mis impuestos, que se utilicen también para ello, ¿no? El resultado son estos mapas, y con esto ya acabo. Son mapas de priorización que no siempre coinciden, es decir, los criterios de la población pueden ser diferentes a los criterios de efectividad en términos de servicios o de biodiversidad o de secuestro de carbono, pero estos mapas son una herramienta, entre otras, con la que queremos volver a los stakeholders, a la que queremos volver a la gente para tomar decisiones. Esto ya lo hemos hecho a nivel top-down, estos mapas se han transferido a la Consellería y la Consellería ha desarrollado proyectos. En el sur de Valencia es donde hemos ido más lejos porque se ha elaborado un proyecto en base a estos mapas que se ha consensuado con la sociedad y se ha llevado a cabo ya y se ha evaluado también a nivel de los estándares. Y ahora queremos desarrollar, en el marco de este otro proyecto, de estos otros dos proyectos, de un proyecto, queremos desarrollar, entre otras cosas, un proceso participativo, un living lab, en la terminología europea, donde queremos poner actores diferentes de la sociedad del sur de Alicante, empresarios del turismo, empresarios urbanísticos, inmobiliarios, etcétera, ecologistas, ecólogos, para trabajar juntos y como sociedad, no solo top-down, también con interacciones público-privadas, desarrollar acciones en favor de la restauración. Acabo con esto. Sé que está muy lejos, pero esto es Tartu, Estonia, donde vamos a celebrar la próxima Conferencia Europea de Restauración en agosto de 2024. Sé que está muy lejos, pero también creo que el ejemplo de Albelal es tan relevante como para que merezca la pena ser presentado en Estonia y ser compartido con otros ejemplos que por suerte están floreciendo en Europa. O sea que les invito vivamente, si tienen la ocasión y la oportunidad, a asistir a esta conferencia, que no es solo científica. Y con esto, y con la imagen de nuestros abuelos restaurando estas dunas de Guardamar, pues muchísimas gracias por dedicar este tiempo de un viernes por la tarde y escucharme.